Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Gracias por estar con nosotros. Se llama CLAPS. Esta es la 9ª edición del Congreso de la Industria Salvadoreña en nuestro país. Vamos a hablar sobre ese tema. Hay muchas aristas importantes sobre este congreso que se realiza. Bueno, desde ya quiero decirles que se convierte en una fiesta de la publicidad salvadoreña. Voy a presentarle a mis invitados. Gracias a FedeCAS. Las cooperativas de la red FedeCASes, creando un mejor futuro para nuestras familias, presenta. Representantes de la industria de la publicidad en el país, Sherman Calvo, y presidente de la Asociación de Agencias de Publicidad, y Gerardo Funes, que es el organizador, ¿verdad?, de este evento de CLAPS 2014, que es la 9ª edición. Gerardo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Romeo, buenos días, qué gusto compartir contigo y con Sherman esta mañana, que para la industria publicitaria es tan especial porque estamos ya a minutos de empezar e inaugurar la 9ª edición de CLAPS, ¿verdad? Gracias a Canal 12 por esta entrevista. Gracias a Dios sobre todas las cosas porque estamos este día a minutos de dar por inaugurado nuestra 9ª edición de CLAPS, y gracias también por el patrocinio que Canal 12 nos da año con año al evento CLAPS. Don Sherman, coméntame un poco sobre cómo comienza la organización de este evento, cómo nace, ¿no? Bueno, es la 9ª edición, como lo hemos dicho, y Gerardo Funes es el presidente del comité organizador. Pero más que el presidente del comité organizador, lo vemos en nuestra junta directiva como el fundador de CLAPS. Sí quisiera darle la palabra a Gerardo por el rol protagónico que él ha tenido durante todo este tiempo en los 9 años de CLAPS. O sea que Gerardo es, digamos, el cerebro de esta cosa, por decirlo de esa manera. Es el cerebro, el fundador, es el quien colocó esa primera piedra de CLAPS, y bueno, es el 9º año. Y el acompañamiento de todo. Claro, hay todo un equipo que respalda el trabajo de CLAPS en cada una de las ediciones. Demasiado mérito para una persona. Yo te diría, Romeo, que este es el trabajo de un grupo de colaboradores, de mucha gente dedicada en la industria, apasionada por lo que tanto amamos y nos gusta. ¿Cómo nace la iniciativa? Allá en el 2006, justamente como ASAP reconocemos un vacío que existía, de que había una demanda importante de diferentes personas que conformamos la industria, de los 3 pilares en cuanto a anunciantes, medios de comunicación y todos los que trabajamos en el mundo de las agencias de publicidad, por encontrar un espacio que nos pusiera en contacto con todo aquel contenido, toda aquella información y todas aquellas tendencias que estaban siendo relevantes, todos aquellos casos de estudio, buenas prácticas que estaban siendo relevantes en otras partes del mundo. Y es así como en ASAP nos dispusimos a organizar un evento que pudiera justamente reunir a personas a través de una invitación para que vinieran y participaran en un foro compartiendo sus experiencias. Y así nace en una iniciativa que tenía una perspectiva que hoy con mucha motivación y con mucho gusto vemos que ha llegado a tener un foro, un día entero a donde vamos a celebrar 9. Y esa es la 9ª edición, que es lo importante, es la ¿no? 9ª edición. Ha sido sostenible este evento, este congreso. No solo sostenible, Romeo, sino que ha ido incrementando. Sí. Lo platicábamos en junta directiva, esperamos a lo largo del día que nos acompañen cerca de 2.000 personas, entre gente que trabaja en el día a día con sus marcas, en la parte de los anunciantes, en la parte de medios de comunicación, en la parte de agencias y también el mundo de la academia, tanto en la parte de estudiantes como en la parte de profesores. Entonces, con mucha satisfacción te diría, estamos a minutos de dar por inaugurado. Ya los conferencistas, muchos de ellos ya están aquí en el país y están preparados para compartir su conocimiento, sus experiencias y todo lo que conocen. Gerardo, háblame un poco sobre estos conferencistas, quiénes son, qué temáticas van a abordar en este congreso. Desde esa perspectiva, Romeo, la temática que todos los años queremos atender es la temática que demanda la gente que participe en la industria. Y es así como vienen a desarrollar temas de planificación estratégica, de creatividad, temas de orientación en las plataformas digitales, en fin, entender qué es lo que está conectando con el consumidor y cuáles son algunos casos que se han dado en otros países que pueden ser relevantes para
pues para el mercado salvadoreño. Por supuesto. Don Sherman, ¿usted recuerda el primer evento de esto? Sin duda alguna, ¿no? Sí, claro. A ver, ¿cómo ha venido evolucionando? De repente, esto es como decía Gerardo, bueno, tenemos que mostrar la industria salvadoreña, hagamos un congreso, pongamos en contacto a la gente con la industria publicitaria, que sepan cómo se hace, etcétera, ¿no? Pero también existe como aquel temor de que nos va a pegar este congreso, va a funcionar este congreso. Ha venido evolucionando la presencia de la gente, la participación. Sí, ha venido evolucionando el hecho de que estemos en CIFCO por segundo año consecutivo. La 8ª y 9ª edición se han realizado en CIFCO. Es porque la plataforma, llamémosle así, hotelera, no daba abasto y teníamos que tomar un local más amplio, por eso. Bueno, sí, un local más amplio, porque el dilema era, bueno, ¿qué hacemos? La expo publicitaria estaba creciendo, necesitamos más espacio, mucho más metros cuadrados. Aquí se ha triplicado en CIFCO lo que son los metros cuadrados, el piso del montaje de la expo publicitaria. Y no dejaba de tener una interferencia en un hotel con las charlas magistrales, con todo lo que estamos realizando. Crecía la asistencia. Debo mencionar que a nivel de estudiantes, el año pasado fueron más de 600 estudiantes los que participaron a lo largo del día de CLAPS, y ahora esperamos superar esa cifra, al menos en 200 estudiantes más. Tenemos confirmaciones de las universidades de San Miguel, Santana, todas las de San Salvador. Por mencionar un dato, la Universidad Nacional adquirió 150 entradas, solo el caso de la Universidad Nacional. Entonces, sí, hay muchos estudiantes que están interesados en esto, sin duda alguna, ¿no? Por supuesto, y eso también es de las razones por las cuales hemos fijado un precio de $25 por el pasaporte de todo el día, desde las 8 que abramos las puertas, que ya faltan unos minutos, hasta el evento de Códice y la celebración de Códice. Nos puede llevar a la medianoche. Es un monto, digámoslo así, una inversión sumamente razonable. Y tú me preguntabas de, bueno, ¿qué expectativa teníamos cuando se montó el primer CLAPS? Gerardo habló bastante sobre el tema. Yo le puedo añadir que sí vimos y tenemos las referencias y casos exitosos, lo que está haciendo Costa Rica, sobre todo Guatemala, con el Festival Antigua. A nivel de conferencias no tenemos nada que envidiar con lo que está haciendo el Festival Antigua. Gracias a nuestros patrocinadores de CLAPS, gracias a las redes multinacionales que representamos las diferentes agencias de publicidad en el país, y de patrocinadores como ASDER, ASMEPEX, muchas de las gremiales que forman medios de comunicación. A lo largo de estos 9 años sí se han preocupado también de aportar nombres que podemos contactar para conferencistas, patrocinios, y están todos los de nuestras redes internacionales. Entonces el nivel de conferencistas es muy alto, y lo hemos visto en congresos, no digo solo de Centroamérica, sino de Latinoamérica, pero por, digámoslo así, $25, las 9 entregas de ese nivel de conferencias. Sí. Yo siempre digo en la Junta Directiva, cuando lleguemos al 10º CLAPS, Dios mediante, vamos a estar alcanzando ya la cifra de 100 conferencias. Eso es una entrega importante de ASAP y de CLAPS a toda la industria publicitaria, y que se expongan a esas ventanas de conocimiento, sobre todo los estudiantes, porque serán en algún momento los que estarán tomando decisiones en medios de comunicación, anunciantes, en el trabajo de marca y en agencias de publicidad, acompañando justamente ese valor de marca. Claro, quería decir, bueno, decirles que si ustedes escuchan de fondo música, ¿no? Compréndanos, porque estamos en CLAPS 2014, es lógico que hay medios de comunicación, hay radios en vivo, hay televisoras también que están transmitiendo desde este lugar. Y es importante decir también que Canal 12 es patrocinador también del evento CLAPS 2014. Gerardo, a ver, mencionaba don Sherman algo bien importante, es los estudiantes que tienen como el entusiasmo de estar en un lugar como este, que de repente se sienten atraídos por un evento como este. ¿Qué pueden encontrar o qué van a encontrar los estudiantes en CLAPS 2014? Bueno, van a encontrar muchas cosas, desde contenido, conocimiento, información, por un lado. Va a encontrar un punto en contacto en la expo publicitaria, donde van a poder conocer la industria detrás, cómo se viven los programas en vivo, ¿verdad? Cómo se desarrollan, estar en contacto con los canales
con los talentos. Bueno, Canal 12 sé que aparte de esta transmisión también está llevando otras en vivo. Además van a poder estar en contacto con gente que ya está viviendo de sus ideas, como dice nuestra campaña, que les permite generar una plataforma de encuentro, de conversación, de entender cómo se vive en el mundo laboral del día a día en las apuestas. Y para terminar van a poder compartir a través del Festival Creativo Códice, que es con lo que se cierra este día de celebración, una oportunidad de poder reconocer qué es lo que se está desarrollando como piezas gráficas, piezas de televisión, cuñas de radio, y estar en contacto con esos creativos. Simultáneamente también debo mencionar, Romeo, que hacia ellos se celebra el Festival Códice Estudiantil, que tiene justamente por objetivo reconocer el talento y el trabajo de tanto joven que hoy por hoy se desempeña en las aulas de diferentes universidades, siempre afines a la carrera de publicidad y diseño. A ver, vamos a entrar ahora, si hay un detalle más, Gerardo, que decir sobre el evento de ahora, no es importante, pero yo quiero entrar al tema sobre hacer como un back, digamos, irnos un poco más atrás, cómo comienzan a hacer la industria publicitaria en nuestro país y cómo ha venido creciendo, sobre todo. Pues Sherman, que es una persona que tiene mucha experiencia en esta materia, debe contarnos un poco y vamos a auxiliarnos de él para que nos diga cómo nacieron y comenzaron a germinar, digamos, la semilla de las industrias publicitarias, de las agencias de publicidad en el país. ¿Cuántas habían antes? Hoy hay más, ¿no? Y cada vez creo que hay más entusiasmo por ese tema, por esa idea creativa, hacerla, traducirla en un spot de televisión o en una cuña radial, por ejemplo, don Sherman, o en una valla publicitaria, etcétera. Bueno, tal vez iniciando por la parte de la historia y resumiéndola, porque es una historia que justamente nos lleva este día a los 50 años de existencia. La primera acta de Junta Ordinaria de ASAP, como Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad, fue justamente ayer, 30 de octubre, hace 50 años, que se fundó ASAP. Pero la historia de la publicidad, y por cierto, ahora tenemos la entrega de Antares 2014, le hicimos la semana pasada la entrega del máximo reconocimiento de ASAP a los pioneros, forjadores de la industria publicitaria. Don César Daniel Funes, padre de Gerardo, lo recibió la semana pasada. Este día se lo entregaremos a don Napoleón Velarde. Y si vamos a hablar de 50 años de ASAP y más de 50 años en la historia de la publicidad, tenemos que remontarnos a los años 40, que estaba cerrando el capítulo de la Segunda Guerra Mundial, y justamente un veterano de la Segunda Guerra Mundial, George Massey, que fue jefe de información de comunicación de la Embajada Americana, dio el paso a crear la primera agencia de publicidad. Muy poco tiempo después, don Antonio Díaz adquiere esa agencia de publicidad y en los registros históricos se conoce como la primera agencia de publicidad, Publicidad Díaz, que viene Publicidad Díaz, que viene de la... ¿Y todavía existe solo por la duda, el dato? No, Publicidad Díaz no, don Antonio Díaz. Es una de esas estrellas, así como Antares, que se apagó en esta vida, recibió su premio Antares, pero nos sigue acompañando en el recuerdo, iluminando el camino de las generaciones que retomamos ese esfuerzo de los pioneros de la publicidad. El Puente creo que era el nombre de la agencia que fundó George Massey y se convierte en Publicidad Díaz. Y muy cerca de eso, en los años 50, aparece los hermanos Gutiérrez de Costa Rica, que justamente el nombre es Publicidad Gutiérrez, se convierte en Z Publicidad. Don Napoleón Velarde era socio de Z Publicidad y se convierte Z Publicidad en IPC Publicidad. Esas, digamos, las primeras agencias. Ahí tenemos que hablar de Pucasa. Después viene Pucasa, don Rubén Rosell, es un extracto, digámoslo así, de Pucasa, y crea Modernoble y Asociados. Modernoble y Asociados, ese es de la más contemporánea, ¿no? Digamos que ahí estamos llegando a los años 60. Don César Daniel Funes, que ya lo mencioné, que recibió el premio Antares, él es también un extracto de esa generación que trabajó muy cerca con don Rubén Rosell. Ahí podemos mencionar a don Antonio Lemos Simún, Hugo Mendizábal, Óscar Rosales, Rivas, ya fallecido.
Estamos hablando de Sigfrido Don Munez. Sherman, ¿sería correcto decir que ellos sentaron las bases para el desarrollo de la industria publicitaria en el digamos país? que eso fue lo que estos nombres y algunos que me pueden hacer falta en ese importante listado, y tendríamos que hablar de la carrera de cada uno de ellos, son los que llevaron a la publicidad a la mayoría de edad. Definitivamente esa generación es la que nos entregó la estafeta a quienes llegamos ya en los años 70 a la industria publicitaria. Gerardo es más joven en este relevo generacional. Por lo menos así se nota. Y ya vamos a contar que él tome esa estafeta a donde se le entregue, pero bueno, en los años 70, tal vez lo que sí vemos ya es las agencias más departamentalizadas, cuando era incipiente y cuando nació en los años 40, 50. Cuando habla de más departamentalizada, don Sherman, ¿a qué se refiere? Vaya, que digamos, cuando nace en la década de los 50, estamos hablando que todavía se competía con los pregoneros que se resistían a morir en su trabajo que realizaban en el punto de venta, los carros sonoros, anunciantes, hacían sus recorridos. Yo ya entré en los 70. Y todavía hay de esos carritos, ¿verdad? Pero bueno, ahí están los carroparlantes o sonoros, hacían su trabajo en las calles. La radio era el medio de entretenimiento por excelencia. La prensa estaba cobrando fuerza como medio ya de comunicación, de publicitario. El advenimiento de la televisión se da en los años 50. Y ahí es a donde empieza, en los 50, da otro giro para el reto que tenían las agencias de publicidad de los años 60, donde ya se empiezan a ver el formato de agencia departamentalizada, que es el punto de tu pregunta, ejecutivos de cuenta, directores de cuenta, diseñadores, creativos. Cosas que se han borrado hoy en día. Ya vamos a entrar a hablar de qué lo ha ocasionado. Aquí Gerardo a ver, puede Sherman, complementar. Vamos a hacer una pausa comercial. Gerardo, cuando regresemos, se los dejo planteado esta pregunta. ¿Podemos hablar de una época de oro de la industria publicitaria en nuestro país? No sé si estamos en ese momento o siempre ha sido una época de oro. Digo, en cuanto a que se ha llegado al máximo, ¿no?, de la revolución o de la evolución publicitaria en nuestro país, de la industria publicitaria. Nos falta y qué bueno la pausa para Vamos a hacer la pausa comercial. Regresamos, por supuesto, en breve. Las cooperativas de la red Fedecases, creando un mejor futuro para nuestras familias, presentó. Don Sherman Calvo y Gerardo Funes. César, te iba a decir tu hermano. Varias gente nos confunde. Saludos para César, si nos está viendo en este momento. Gerardo, a ver, ¿te recuerdas que antes de ir a la pausa comercial hablamos si se podría recordar o mencionar de la época de oro? Y dice don Sherman, es que todavía no hemos llegado, vamos caminando en eso, ¿no? Pero coméntame un poco también, un poco para reforzar lo que estábamos hablando con don Sherman, ¿no?, sobre cómo ha venido evolucionando la industria publicitaria en nuestro país. Y ya vamos a hablar de otro tema interesante que tiene que ver con la contribución, digamos de esa manera, sin duda alguna, de la industria publicitaria en nuestro país a la economía salvadoreña y la generación de empleo, que creo que es importante, innegable, la cuota de generación de empleo y la cuota en materia económica que aporta la industria publicitaria en nuestro país. Ciertamente, Romeo, yo te diría, para agregar a lo que Sherman ha compartido, te podría decir más que categorizarla como una época, diría lo que somos una industria viva que interactúa continuamente con la gente. Y eso lo que dice es que una industria que evoluciona y se adapta por naturaleza evoluciona constantemente también, ¿no? Correctamente. No solo evoluciona, pero innova también, ¿verdad? Y en ese sentido, más que decir que si estamos en la hora en la de oro, plata de esa manera, es algo que continúa innovando y es la tarea de todo publicista no quedarse atrás, ¿verdad? Y por eso, si desde la década en que se semblaron las bases de esta industria, siempre ha habido una constante evolución y un dinamismo activo de los actores que participamos en ella.
No se puede hablar entonces de una época de oro, más bien, don Sherman, solo para escuchar su opinión sobre esto. Lo que puedo añadir es que la publicidad instalada en una sociedad de consumo, en una sociedad productiva por mandato de esta, puede tener, y esa es la gran ventaja, puede tener muchos momentos o épocas de oro, como puede no tener ninguna época de oro, porque va a vivir las épocas de oro cuando el país viva en su economía, en su desarrollo, en su productividad. Correcto. Una época de oro. Las épocas de oro de la publicidad siempre van a estar de la mano con las épocas de oro con la situación económica del país, en su desarrollo y con el crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no hay época de oro para la publicidad. La publicidad es un acelerador del consumo, regula ciclos de oferta y demanda, busca al consumidor para encontrarlo con una oferta. Toda demanda, sin duda alguna, toda demanda va a atraer una oferta y toda oferta genera una demanda. Entonces, en ese ir y venir, en ese plebiscito diario donde la publicidad ejerce y presenta al consumidor diferentes opciones en todas las categorías de productos, es donde se ve realizada como herramienta que, utilizada correctamente, redunda justamente en beneficio del consumidor, del anunciante, de la marca, que es en el trabajo que nos vemos día a día realizando, y por supuesto de la publicidad. Entonces, lo que sí no le podemos pedir a la publicidad es que se ponga por delante de esa máquina productiva, es un lubricante, es un motor de esa productividad del país. Entonces, ahí es donde viene el trabajo que se tiene que hacer conjuntamente con el gobierno, estimular la productividad de un país para que intervenga la publicidad, acelerar esa producción. Y es por lo cual debemos pensar en la necesidad grande de El Salvador, que no está creciendo lo que debería si nos comparamos en la región centroamericana, para poder llegar a esas épocas de oro, una economía y la publicidad. O sea que la época de oro, bueno, yo creo que no solo de la publicidad, sino de cualquier sector productivo del país, depende de la situación económica del país, ¿no? Como tal. Don Sherman, le voy a hacer una pregunta que creo que es importante hablar de ella, ¿no? ¿Se ejerce en el país una publicidad responsable? Sí, considero que El Salvador es ejemplar, es emblemático en materia de la responsabilidad, en materia de ética y de autorregulación. El Consejo Nacional de la Publicidad llega a sus 50 años en el 2015 y es el trípode de la industria quien lo forma y lo funda en el país, y ha funcionado ya por espacio de 50 años. Estamos llegando en el 2015 a conmemorar ese 50 aniversario del Consejo Nacional de la Publicidad. El primer código de ética se lanzó en 1980. No quiere decir que la ética publicitaria se empieza a manejar desde 1980. Lo regula un código, un documento que es la guía de la ética publicitaria. Pero desde que se funda el Consejo, justamente fue para trabajar en materia de la autorregulación publicitaria. Y puedo decir que fue visionario el trabajo que se hizo en aquel entonces y la proyección que se le dio al CNP, porque justamente ante las tendencias preocupantes que hay en el continente en materia de regulación, que no es ni otra cosa más que cortarle el oxígeno que requiere la libertad de expresión comercial como rama de la libertad de expresión. Y tanto oxígeno requiere el periodismo, que se ejerce día a día en el país, que lo ejerces tú, Canal 12 y todos los que los demás canales, ¿no? Como la publicidad, el oxígeno que requiere para trabajar con libertad de expresión comercial. Es un punto importante porque ante cualquier intento de regular, lo que nosotros proponemos es autorregulación. ¿Y se da eso, la autorregulación? Sí. ¿Se da la autorregulación? Se da la autorregulación. Es más, el Consejo Nacional de la Publicidad es vinculante en fallos o en el trabajo que hace la Defensoría del Consumidor. Hay muchos casos del consumidor que llegan a la Defensoría por el tema de publicidad, que
que los conoce el Consejo Nacional de la Publicidad. Y luego en gestiones conciliatorias intervenimos todos los meses en diferentes conflictos en una u otra categoría. Algunas son más, digamos, más dadas a llevar casos al CNP, otras categorías serán más tranquilas. De la sociedad civil podemos recibir, atender cualquier tema relacionado con la preocupación en materia ética que pueda tener el público. Claro, Gerardo, en una primera digamos, análisis, ¿no? En una primera aproximación podríamos decir que el objetivo de la publicidad es vender un producto, un servicio. Pero, a ver, yo creo que esto es más allá que vender también, porque cuando promocionas un servicio, un producto, también estás hablando de las ventajas que tiene un producto, por ejemplo, ¿no? Es también orientación al consumidor, digo, no solo es el simple hecho de vender un producto, no sé si me equivoco en ese concepto. Romeo, yo te diría que la publicidad tiene por objetivo conectar a marcas con sus consumidores, ¿verdad? Hacer que esa relación exista y sea una relación dinámica en la cual ambos ganen, ¿verdad? Ambos saquen un valor de esa relación. Entonces, la tarea es, como publicistas, es no olvidar que lo que nos concierne es hacer mensajes, ideas relevantes que conecten a las marcas y al consumidor. Lucero, ¿un comentario sobre este tema? Y que cuando se habla también de autorregulación, parte de la preocupación por la publicidad justamente por el consumidor. Si bien es cierto, tiene un derecho a ser informado, esa información que recibe a través de la publicidad debe ser veraz, honesta y apegada a los principios éticos. Entonces, la autorregulación funciona también como beneficio para el consumidor. Y luego a los que trabajamos del lado de construcción de marca, tanto los anunciantes como las agencias de publicidad, debemos entender que si hay reglas establecidas hay que respetarlas, y si no, pues el Consejo también ayuda en ese sentido a ser el moderador de las partes. En todo caso, si tiene que fallar contra cierta pieza publicitaria, lo hará. Pero hay mucho trabajo que se hace en el continente en materia inclusive de tener un monitoreo permanente, de ser un ente al que se le puede consultar, que estamos acercándonos a las universidades para llevar mayor y mejor conocimiento del trabajo del CNP, de lo que es la autorregulación publicitaria. Que digo, El Salvador es emblemático, no con 50 años de trabajo en ese sentido, no los encontramos en Latinoamérica. Hay Consejo Nacional de Autorregulación, los CONAR, funcionan en México, Chile, en diferentes países de la región, pero hablar de 50 años de trabajo de autorregulación es algo importante y que el gobierno debería ver. Más que pensar en temas de regular, hemos demostrado por 50 años la capacidad de autorregularnos. Y qué más que lo que se puede brindar. Oiga, ¿ustedes han sentido en determinado momento el temor de que pueda ya no autorregularse, sino que haya una disposición, digamos, de tipo constitucional en esto? Sí, hay, digamos que más que decir que estamos en un grave peligro, veámoslo como que hay amenazas en el horizonte en nuestro país, con leyes y reformas, algunas que ya estaban, que tienden a llevar temas de regulación a la publicidad. Hay países que tienen un nivel extremo ya en ese sentido, y eso es lo preocupante, porque son ondas expansivas que cuando llegan a un país es para quedarse. Es una aritmética que siempre suma, no resta. Sí tenemos ya la preocupación grande por la tendencia que existe y de amenazas a la libertad de expresión comercial vía la regulación de varias leyes, repito, y reformas, algunas que sí llevan el componente regulatorio a la publicidad, y eso lo que va a hacer es cortar el oxígeno de libertad que requiere nuestro trabajo como constructores de marca, donde la materia prima, ese oxígeno
de libertad es vital, es esencial, como lo es esa libertad para el ejercicio del periodismo. A ver, vamos a relajarnos un poco, Gerardo. Ponle atención a tus ideas, te pueden pagar por ellas, dice, ¿no? A ver, ¿a qué se refiere? Explícame ese eslogan que están acuñando ustedes. Ese precisamente nace de la construcción del concepto sobre lo cual queremos que gire el contexto de la mayor cantidad de charlas este día, y es el entender de que la creatividad es un buen negocio, ¿verdad? El pensar de una manera innovadora, el construir ideas que sean relevantes para la gente, son elementos que de alguna manera siempre se deben tener presentes. Y este eslogan, esta invitación, iba orientada justamente para estimular esas mentes de estudiantes que queremos seguir invitando y que nos acompañen. Es que siempre uno tiene que tener presente que una idea en un futuro bien desarrollada es algo, Gerardo, que puede transformar vidas. Muchas personas que nos están viendo, estudiantes sobre todo, en este momento, y cuando ven una cuña publicitaria, un spot, o escuchan una cuña de radio, han de decir, yo la hubiese hecho de esta manera. Ya, ¿dónde aprende uno publicidad en este país? Digo, ¿solo las universidades, o de qué manera aprende publicidad, a hacer publicidad, una persona que le interesa o que le gusta esto aquí en el país? En El Salvador hay mucho talento, hay mucho joven talentoso. Creo que la primera manera de formarse es precisamente encontrar esa oferta variada que podemos reconocer en diferentes universidades nacionales, con carreras muy específicas, y luego de generar y tener sus estudios, empezar a tener la facilidad de interactuar, ¿verdad? De compenetrarse y de ir poniendo en práctica ese talento y ese conocimiento. Pero ¿cómo poder desarrollarlo? Tiene un principio formándose y educándose. Luis Herman, la industria publicitaria salvadoreña ha sido reconocida a nivel internacional. ¿Y en qué momentos ha sido reconocida a nivel internacional? Sí, ha sido reconocida a nivel internacional, en certámenes mundiales. Usted recibió un reconocimiento también, ¿no? Sí, recibí un reconocimiento a título personal por la trayectoria publicitaria, por el tema también de la defensa de la libertad de expresión comercial. Eso fue el año pasado en la Asociación Latinoamericana de Agencias de Publicidad, ALAP, y tuve pues la dicha, el honor de recibir ese premio en nombre del todas país, formas, de al igual, aunque haya sido personal, ASAP. Representaba a El Salvador también. Por supuesto, lo recibí pues con mucho orgullo en ese sentido, por saber que era un reconocimiento también para El Salvador, para nuestra gremial ASAP, por el trabajo, por toda la trayectoria que ha hecho o que me ha permitido tanto el trabajo como publicista, pero también dentro de la gremial en pro de la publicidad, y eso es lo que se reconoció en ALAP a diferentes publicistas del continente latinoamericano. En materia de creatividad, El Salvador ha brillado en muchos escenarios creativos, con piezas ganadoras, con finalistas en diferentes de estos certámenes. Es mucho el trabajo por hacer. Hay metas que se han alcanzado y por supuesto cada una de estas la debemos ver como una nueva meta de partida, viendo lo que está haciendo el mundo en materia creativa. La competencia es feroz, hay un trabajo creativo mundial enorme y bueno, ese es el gran reto para la publicidad, pero concretamente en respuesta a tu pregunta, sí, El Salvador ha brillado en muchos escenarios creativos, mundiales, internacionales, regionales, y ese es el gran reto, seguir haciéndolo con mayor frecuencia. Luis Herman, dicen que a veces las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Pero, a ver, ¿cómo estamos a nivel centroamericano? ¿Cómo está la industria de la publicidad en El Salvador comparado con los demás países? De todas formas, no creo que nos estén viendo ahí ellos. Bueno, pero si estuviéramos... Igual, ¿no? Igual. Yo diría que hay dos formas de verlo, porque venimos saliendo de una pregunta creativa y también abordamos el tema del desarrollo económico y cuando hablamos de la época de oro. Si vamos a hablar de cómo está, digamos, la inversión publicitaria, si vamos a hablar de la inversión publicitaria, igual que en las épocas de oro, El Salvador se ha rezagado en la región centroamericana
su crecimiento ha disminuido, se ha desacelerado, la inversión publicitaria ya no está creciendo al ritmo que debería y nos hemos colocado en una tercera posición en Centroamérica después de Guatemala y Costa Rica. Lo preocupante es que si no salimos del momento económico en el que estamos, ya tenemos a Nicaragua, a Honduras también, con crecimientos porcentuales, aunque su mercado total publicitario sigue siendo menor, el crecimiento porcentual que están teniendo es mayor al crecimiento de El Salvador. En ¿Nicaragua materia... es el menos avanzado en esto? ¿Perdón? Nicaragua podría decirse que es el menos avanzado o menos desarrollado en la industria, pues. Digámoslo que se está acercando a Honduras, pero igual tiene un crecimiento en la economía que le está permitiendo a la industria publicitaria nicaragüense crecer en ese sentido. Ese sería como un rápido análisis de lo que está pasando en la inversión total publicitaria. Ahora, en materia creativa, le dejo la palabra a Gerardo en lo que es el nivel creativo de la región. Okay. Yo diría que también igualmente somos competitivos. En El Salvador hay mucho talento y ese talento se demuestra en los diferentes foros y espacios que se celebran internacionalmente. Y justamente este tipo de iniciativas, el CLAPS y el acercar a experiencias que otros connotadas personalidades del mundo de la publicidad están teniendo como referencia, tiene por finalidad seguir construyendo y seguir sumando para poder continuar elevando el nivel de competitividad creativa que puede existir. Si nos vamos a comparativos de festivales internacionales de creatividad, tal vez lo que vemos es una participación más activa de industrias de otros países, como el caso tal vez de Guatemala o Costa Rica, pero sí vemos en El Salvador ese deseo y esa orientación de seguir elevando su nivel y seguir participando de una manera competitiva. Ahora, sí puedo añadir que también de alguna forma la creatividad tiene que ir de la mano con la inversión publicitaria. No es solo porque en ese crecimiento hay más opciones del desarrollo creativo. No podemos separarlo. Yo quise abordarlo desde el punto de vista de la inversión total publicitaria. Gerardo lo ha hecho en materia creativa, pero al final se terminan uniendo. Si hay mayor inversión y crece el pastel publicitario, obviamente lo que vamos a tener ahí son más campañas publicitarias. Cada marca va a requerir más esfuerzo. Cada marca va a trabajar en su imagen, en su reputación, no solo en campañas promocionales, en ofertas, sino que va a venir el trabajo de marca en lo que más se necesita para lo que es el valor de marca, que es esa reputación, el prestigio, lo que se le reconoce, el tema, crear la confianza que necesita el consumidor con cada marca. La confianza es la raíz y fuente de toda credibilidad y en eso trabaja la publicidad al lado de la marca. Entonces no hemos visto tantas campañas institucionales, que es donde más se luce el trabajo que realiza la publicidad para agregarle valor a la marca. Por supuesto que si vamos a hablar de ofertas, se transmite siempre valor a la marca, no debe renunciar una oferta a la calidad creativa, pero para ir a certámenes creativos mundiales o internacionales y vemos el nivel creativo que existe, está basado en campañas temáticas, institucionales, de imagen, de responsabilidad social. Entonces, al abrirse esa inversión, obviamente hay marcas que también van a acentuar su trabajo de responsabilidad social empresarial, y algo que debe llevar siempre en el corazón la publicidad es saber hacer campañas de bien social, de bien público, y muchas de ellas son premiadas en los certámenes creativos. Estamos viendo menos campañas de ese tipo en El Salvador, pero es justamente por ese estancamiento en el cual esa desaceleración, creciendo abajo del 2%, sea cual sea la cifra, complica el tema para el país en su economía y para todos los protagonistas del sector productivo. Ok, vamos a hacer de nuevo una pausa comercial. Don Sherman, Gerardo, ¿te recuerdas que dijimos vamos a hablar del aporte, no se me olvide el tema, lo dejé a propósito por último, del aporte de la industria publicitaria en nuestro país a la economía? Así como, por ejemplo, el sector, si ustedes me permiten la comparación, ¿no? El sector cafetalero, por ejemplo, el sector cañero, por ejemplo, hace un aporte a la economía porque estas empresas
son empresas que pagan impuestos al igual que la industria publicitaria, pues así como esos sectores de nuestro país, así como el turismo, ¿no? También la industria publicitaria aporta al pastel, digamos, de alguna manera, del presupuesto general de la nación, aporta a la economía de nuestro país. Hacemos la pausa, regresamos en breve. A ver, estamos en la recta final. Don Sherman, vamos a preguntarle a usted y a Gerardo sobre el tema del aporte de la industria publicitaria en nuestro país a la economía, ¿no? Probablemente no en números, pero es importante escuchar su opinión sobre esto. Hay mucha gente que tal vez no sabe que la industria publicitaria tiene un aporte significativo también a la economía de El Salvador. Tal vez antes de entrar en nuestro país, como una reseña, ya que también estamos hablando de la historia de la publicidad. Ajá. Y de toda la trayectoria de ASAP también dentro de este contexto, pudiera decir que por centurias y el trabajo, cuando empieza a crecer las sociedades de consumo productivas, la creación de bienes y servicios año tras año se movía entre un 3 o 4%. Cuando llega la revolución industrial y de la mano la publicidad, ya en ese siguiente momento de la historia, eso se elevó, pasó del 3-4% en la creación de bienes y servicios a niveles de un 30%. En la década de los 90 hay un dato que nos dice que la creación de bienes y servicios se estaba duplicando cada 15 años. Hoy en día la creación de bienes y servicios está por abajo, se duplica en menos de 10 años. En toda esa estadística que traté de describir rápidamente, hay un trabajo sin duda alguna de la publicidad como acelerador del consumo. El problema es cuando se le ataca a la publicidad por el consumismo, y desde luego no debe ser, pero no se debe atacar la publicidad viéndola como culpable de algo que debe ocurrir en una sociedad productiva, que es un consumo, no el consumismo. Pero lo que se debe erradicar son dos cosas: la falta de consumo de una sociedad productiva y el consumismo. Aquí es donde viene el punto de que la publicidad no impone gustos ni necesidades. El consumidor es soberano en sus decisiones. Y eso lo podemos comprobar con muchísimos casos donde no es la publicidad más que aquel estímulo que requiere la oferta, hacer más deseable lo deseable y trabajar, por supuesto, en acelerar el consumo, pero respetando justamente la decisión que tiene el consumidor finalmente y en todo momento. O demostrar ventajas que tiene un producto sobre otro, por ejemplo, ¿no? Algunas veces. Por supuesto, y un producto que sea malo, que haga uso de la publicidad, más rápido va a llegar al cementerio comercial, porque la publicidad va a hacer que más gente, más rápido sepan que no cumple con una promesa, claro, o con su argumento funcional de producto o servicio. Entonces, yo lo que digo siempre es que aquellos que acusan la publicidad de haber inventado el consumo suelen ser los mismos que acusan a los médicos de haber inventado a los enfermos. La publicidad existe por mandato de una sociedad de consumo, pero no hay publicidad capaz, o no hubo publicidad que detuviera el desaparecimiento del sombrero de copa. No hay publicidad capaz, o digamos, veámoslo con algo más contemporáneo, con todos los dispositivos que tenemos acá en esta mesa y a la mano, año con año ya tenemos celulares que compiten con las tabletas en su tamaño, o cuando empezó la tendencia celular, o en sus aplicaciones, era y todo quien eso, tenía sí, el más pequeño. Entonces, ¿qué publicidad dicta los tamaños
que va a tener un dispositivo de estos. Justamente es la observación, aquí ya interviene la publicidad, antropología, psicología. Claro. Y lo que hace la publicidad en todo caso es detectar una corriente y anticiparse, pero una vez detectado esa corriente que existe. Pero cuando vemos largas colas de consumidores que duermen frente a las tiendas, cuando se sabe que va a lanzarse determinado producto, y no ha habido publicidad que esté promoviendo el tamaño. Cuando se lanza ese producto es donde empieza a trabajar la publicidad, pero antes de esto la expectativa que genera no es basada en la publicidad. El trabajo de la publicidad viene después. Claro. Oiga, don Sherman, quiero evacuar un tema, porque estamos ya cortos de tiempo. Quiero evacuar un tema con usted y por supuesto Gerardo puede lógicamente tener su opinión sobre esto. En este debate que se abrió sobre el tema del Canal 11, de repente algunos sectores comenzaron a decir, mire, bueno, es que le temen a la competencia, ¿no? Hemos hecho innumerables recuentos de cómo se ha dado este tema del Canal 11 y ahora mismo está, digamos, amparado en la Corte en la sala de lo contencioso administrativo. Pero algunas personas interpretaron como eso, como que de repente se tenía temor a la competencia en el país. Bienvenida a la competencia. La competencia lo único que trae son beneficios al consumidor en cualquiera de los campos y sectores. De todas las posiciones que conozco, incluyendo la de ASAP en materia de lo que fue lo que sigue siendo la situación de Canal 37 y el 11, siempre fue pedir el apego al Estado de Derecho, la seguridad jurídica, que es lo que necesita el país para atraer inversión. Si vamos a hablar de oferta y demanda y de la competencia que hay, el país está compitiendo con otros países para atraer inversión o para generar más inversión interna. Eso lo va a generar un clima de confianza, un clima de estabilidad, de seguridad y un Estado de Derecho. Y eso es contra lo que está compitiendo El Salvador contra el resto de los países hermanos. Entonces, en ese sentido, lo de Canal 11 y 37 lo que se pide es justamente el respeto a la ley y que existan reglas claras para todos los protagonistas que entren al escenario de competencia. Yo creo que eso también se ha ligado al tema al espectro abierto, a lo que se le llama en otros países, se está dando por Argentina, nada menos antier. Sí. Anunció la creación de la ley de Argentina Digital y va por el tema del espectro, el espectro radioeléctrico. Lo que puedo decir al respecto es que el espectro radioeléctrico de El Salvador está democratizado y que se ha mezclado el tema del Canal 11 con el tema de la democratización. Tenemos más de 300 frecuencias de radio entre AM y FM, 30 frecuencias activas de televisión, de lo que es el dial en radio, entre AM y FM. En el caso de AM, las frecuencias destinadas a organizaciones no gubernamentales están por encima del 40% en AFM y ronda el 34% en FM. Y el resto está entre una poca participación del gobierno y los medios libres e independientes que se necesitan como pilares de la democracia del país. Vamos a hacer la última pausa comercial. Gerardo, regreso para escuchar tu opinión sobre este tema, ya para ir cerrando la entrevista de esta mañana aquí en Claps 2014. Volvemos.